¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien en casa. El día de hoy les traigo un tema muy interesante, acompañado de dos catequistas y mi persona. Yo soy la catequista Nicole Hernández y es un gusto poder compartir este tema con ustedes. A continuación, el catequista José. Hola chicos, soy el catequista José y también vamos a estar dando el tema con Cristina, soy catequista de confirmación del Centro Pastoral Cristo Rey. Bueno chicos, ahora que ya nos presentamos, vamos a aprender tres cosas muy importantes el día de hoy. Primero, reconoceremos que nosotras las personas fuimos creados a imagen y semejanza a Dios. Segundo, aprenderemos que nosotros ocupamos un lugar único en la creación. Y tercero, sobre todo muy importante, a cuidar y valorar la creación. El día de hoy vamos a empezar con la oración. Y todos juntos vamos a decir en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en este día te voy a dar gracias por un día más de vida. Gracias, Señor, por permitirnos estar el día de hoy acá reunidos. Señor, Padre bendito, Creador de todo el universo, extiende tus manos sanadoras y ten misericordia de todos los enfermos. Hoy, Señor, en esta oración, te vamos a pedir por la recuperación de la salud de todo el mundo. Todo esto, Señor, te lo vamos a pedir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien chicos, ahora que ya hacemos nuestra oración, vamos a empezar con nuestro tema de la creación. Pero antes de eso vamos a ver un video. Os contaré una historia. La primera historia que me contó mi padre y la primera que os conté a cada uno de vosotros. En el principio, no había nada. Nada salvo el silencio de una oscuridad infinita. Pero el aliento del Creador vibró contra la faz del vacío, susurrando: hágase la luz. Y la luz se hizo. Y era buena el primer día. Y luego la luz informe empezó a adquirir sustancia y forma el segundo día. Y nació nuestro mundo, nuestro hermoso y frágil hogar. Y una luz grande y cálida nutrió sus días. Y una luz menor gobernó las noches. Y fue la tarde y la mañana. Otro día. Y las aguas del mundo se agruparon. Y en medio de ellas emergió tierra seca. Otro día pasó. Y la tierra se llenó de todo lo que crece. Un espeso manto verde se extendió por toda la creación. Y las aguas también se llenaron de vida. Grandes criaturas de las profundidades que ya no están. Vastas multitudes de peces, algunos de los cuales quizá aún naden bajo estos mares. Y pronto, el cielo quedó repleto de aves. Y fue la tarde y la mañana, el quinto día. Ahora el mundo entero estaba lleno de seres vivos. Todo lo que repta, todo lo que se arrastra y todas las bestias que caminan sobre la tierra. Y era bueno, todo era bueno. Había luz, aire, agua y tierra, todo limpio e intacto. Había plantas, peces, aves y bestias, cada uno según su género, todos formando parte de un todo aún mayor, todos en su lugar y todo en equilibrio. Era el paraíso, la joya en la palma de la mano del Creador. Entonces el Creador hizo al hombre y junto a él a la mujer, padre y madre de todos nosotros, y les dio a elegir: caer en la tentación de las tinieblas o aferrarse a la bendición de la luz. Pero comieron del fruto prohibido. Su inocencia se extinguió. Y a lo largo de las 10 generaciones desde Adán, el pecado ha anidado en nuestro interior. Bueno chicos, después de haber visto el video vamos a dar pase a lo que es el tema en sí, al desarrollo del tema en sí, así que vamos con todo. Ahora vamos a hablar sobre la división de la creación. La creación tiene dos fases. La primera fase se llama fase de la separación
y la segunda fase se llama fase de la decoración. En la primera fase está conformada por los 3 primeros días. El día 1, Dios separa la luz de las tinieblas. Es lo que ahora nosotros llamamos el día y la noche. Eso lo podemos encontrar en Génesis capítulo 1, versículo del 3 al 5. En el día 2, Dios separa las aguas superiores de las aguas inferiores. Las aguas superiores vendría a ser el cielo y las aguas inferiores vendría a ser el planeta Tierra. Eso lo podemos encontrar en Génesis capítulo 1, versículo del 6 al 8. En el tercer día, Dios separa el agua de la tierra. Es la creación de los océanos y del suelo, pues ahí surge también el aire, el agua y la tierra. Empiezan a crecer las hierbas y también las plantas. Esto lo podemos encontrar en Génesis capítulo 1, versículo del 9 al 12. Ahora, en la segunda fase, ¿sí?, que se llama fase de la decoración, está conformada por el cuarto día, quinto día, sexto día y séptimo día. En el cuarto día, Dios crea los astros, como el sol, la luna y las estrellas. Eso lo podemos encontrar en Génesis capítulo 1, versículo del 14 al 16. En el quinto día, Dios crea los animales, adorna los mares de peces y el cielo de aves. Eso lo podemos encontrar en Génesis capítulo 1, versículo del 20 al 21. En el sexto día, Dios crea los animales domésticos. Ahí también crea su máxima creación, que es el hombre, a imagen y semejanza, y lo pone encima de todas sus criaturas. Eso lo podemos encontrar en Génesis capítulo 1, versículo del 24 al 27. Y en el séptimo día Dios descansa. Eso lo podemos encontrar en Génesis capítulo 2, versículo del 2 al 3. Ahora unas preguntas para poder también recordar. ¿Cuántas bendiciones se dan en toda la creación? Son 3 bendiciones, que son en el quinto día, en el sexto día y en el séptimo día, que Dios bendice su obra y dice que se multiplique. Otra pregunta. ¿Cuántos días fueron la creación? Son 7 días. Ahora, si nos preguntan cuántos días duró la creación, son 6 días, porque en el séptimo Dios descansa. Entonces son 6 días que dura la creación. Y otra pregunta, ¿cuál fue su máxima creación? ¿Cuál fue la máxima creación de Dios? El hombre y la mujer, a imagen y semejanza. La creación fue obra, es obra de la Santísima Trinidad, o sea, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Padre, ¿de qué se encargó el Padre? Bueno, ya lo vimos, ya lo escuchamos, que el Padre crea todo, ¿ok? El Hijo era el Verbo estaba presente, ¿ok? ¿Y dónde encontramos esto? Exactamente en el libro de Juan, o en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, versículos del 1 al 3, ¿ok? Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Y el Espíritu Santo revoloteaba y es el dador de vida, ¿ok? ¿Dónde también podemos encontrar esta verdad o esta afirmación que nos dice? Bueno, en la Biblia también. ¿En qué parte? En Génesis capítulo 1, ¿ok? ¿Por qué fue creado el mundo? A ver, ¿por qué fue creado el mundo? Bueno, el mundo fue creado para la gloria de Dios, ¿ok? Recordemos eso, que el mundo fue creado para la gloria de Dios. ¿Fue el mundo creado al azar o se creó porque sí o porque Dios no tenía nada más que hacer y dijo voy a crear esto? No. Dios crea con sabiduría y con amor. Y me dirán, José, ¿tú cómo sabes o de dónde sabes esto? Simple, en la Biblia también lo encontramos, exactamente en los Salmos. ¿En cuál Salmo?
o en cuáles salmos? En el Salmo 104, en el versículo 24, y en el Salmo 145, en el versículo 9. ¿Ok? Repito. Dios crea con sabiduría y con amor. Dios no crea por azar. ¿Ok? ¿Dónde lo encontramos? Salmo 104, versículo 24 y Salmo 145, versículo 9. Otra pregunta tal vez, ¿por qué nos creó Dios? Simple, Dios nos creó por amor, para apreciar la creación y sobre todo cuidarla. ¿Ok? Apreciar su creación y cuidarla también. La creación está en el credo. ¿Ok? Esa es una base doctrinal acerca de nuestra religión, que la creación está en el credo. Si nosotros repasamos el credo, vamos a encontrar una parte donde nos habla de la creación. Y la creación tiene base en la fe. Recordar esto, la creación tiene su base en la fe. ¿Ok? ¿Cuándo empezó la salvación? A ver, recordemos, ¿cuándo empezó la salvación? La historia de la salvación empieza con la creación y termina con Cristo. ¿Ok? Recordemos siempre que la salvación de todos, la salvación de los pecados o del mundo, empieza con la creación y termina con Cristo. Bien, ahora les voy a enseñar sobre dos palabras muy conocidas en el libro de Génesis, que es imagen y semejanza. Imagen, porque tenemos las mismas capacidades como Dios, que es amar y razonar. Semejanza, porque tenemos el Espíritu Santo, como ya lo hemos visto en la parte anterior que nos habla cuando nos entregan el Espíritu Santo. Estos dos conceptos se complementan entre sí. Mientras más amemos a Dios, más semejantes somos a Él. Pero acabo de señalar que no somos iguales a Dios, sino solo somos semejantes. Bien chicos, ahora ya para ir terminando, vamos a hablar acerca de ya todo lo que hemos escuchado, vamos a dar una pequeña recapitulación. Ok, entonces empecemos con que la creación es un misterio de fe, ok, de las cuales saldrán muchas preguntas. Pero lo único de lo que estamos 100% seguros es que el hombre es la obra más amada de Dios, a la cual se le entregó un mundo lleno de maravillas, las cuales tenemos la obligación de cuidar, amar y respetar. Siempre recordar eso, tenemos la obligación de cuidar, amar y respetar la creación de Dios. No somos, hay que recordar tal vez lo que no somos, para tenerlo siempre en cuenta, siempre es bueno tener en cuenta esto. No somos deidades, ¿ok? No somos dioses, no tenemos el poder que Dios tiene, ni su mínimo, ni su conocimiento, ¿ok? No somos omnipotentes, no tenemos el poder de hacer todo lo que nosotros vamos a querer. No somos omnipresentes, ¿a qué nos referimos con esto? De que solamente Él, o sea Dios, está presente en todos los lugares. No somos omniscientes. ¿A qué nos referimos también? Que solo Él lo sabe todo. Nosotros no tenemos mucho conocimiento, casi nada acerca del mundo. ¿Okay? No somos inmutables. ¿A qué se refiere este término medio raro, inmutable? Espere, no se aloque, tranquilo. ¿A qué nos referimos con inmutables? ¿O por qué decimos que nosotros no somos inmutables, pero Dios sí? Porque solo Él es el mismo ayer, hoy y mañana y siempre, ¿ok? No, nunca cambia, siempre es el mismo. Nuestro Dios es el mismo que el de Moisés, que el de Jesús, que el Padre de Jesús en su momento, cuando estaba en su vida pública en la tierra, y el de todos los profetas hasta hoy, ¿ok? Por eso decimos que Él es inmutable, porque Él no cambia, en cambio nosotros sí. No somos inmortales. Bueno, creo que todos conocemos esto y a lo que me refiero. ¿A qué nos referimos con que no somos inmortales? A que solamente Él, o sea Dios, vive de siempre y para siempre, ¿okay? Siempre hay que tener en cuenta esto. Y bueno chicos, ese ha sido el tema. Espero que les haya gustado y que sobre todo lo sigan estudiando y repasando para que se les quede grabado en su cabeza y para no olvidar nuestra doctrina y los conocimientos que vamos aprendiendo semana tras semana. Gracias. Muy bien chicos, ahora que ya escuchamos el tema, les hago una pregunta. ¿A qué nos invita Jesús? Jesús nos invita a que a partir de hoy nosotros cuidemos y valoremos la creación de su Padre. Y por eso vamos a hacer nuestro compromiso.
que nos comprometemos a cuidar y valorar y respetar la creación que Dios hizo con mucho amor para todos nosotros. Muy bien, chicos. Ya conocimos un poco sobre el tema de la creación, ¿verdad? Sí. Ahora, nosotros le tenemos preparados a ustedes otro tema muy interesante, pero para esto tenemos que ir a ver un video. Buenos días. Siéntese por acá. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿El cortecito de siempre? Sí, desde siempre. Muy bien. Uno así como el tuyo. Excelente. La familia, Todo bien, trabajo. todo el mundo bien, gracias a Dios. Muy bien. Muy bien. Vamos a poner aquí un poquito. Estamos listos. Hazle una limpiecita por acá y ya vamos a estar listos. ¿Sabe una cosa? ¿Sí? Yo no creo que Dios existe. ¿Por qué dice eso, mi amigo? Es muy fácil. Al salir a la calle nos damos cuenta de que Dios no existe. Y si no, dígame, si Dios existe, ¿por qué hay tantas personas enfermas? ¿Por qué hay niños abandonados? No, mi amigo, si Dios existiera, no habría sufrimiento, no habría tanto dolor para la humanidad. No puedo entender por qué, si existe un Dios, permite que puedan pasar todas estas cosas. No puedo entender. Bueno, Que tenga buen hasta la próxima. Hasta luego, señor Luis. Lo propio. ¿Sabe una cosa? Los barberos no existen. ¿Cómo? ¿Y yo qué soy? Los barberos no existen. Porque si los barberos existieran, no habría personas con el pelo tan largo como el de este hombre. Los barberos sí existen. El problema es que esas personas no vienen hacia mí. Exacto. Ese es el punto. Dios sí existe. Lo que pasa es que las personas no van a Él. Por eso, mi amigo, hay tanta miseria y dolor en el mundo. Y ya que visualizamos el video, en este tema vamos a reconocer que Dios siempre está presente en nosotros y el pecado, pero depende de la decisión que tomemos si queremos acercarnos a Él o mancharnos totalmente de pecado. También vamos a conocer que el pecado se divide en varias partes y que rompen la amistad con Dios. Pero para saber más sobre qué es, vamos a invitar a la catequista Cristina para que nos explique más. Etimológicamente, pecado proviene del latín peccatium, que significa delito, falta o acción culpable. Según la Biblia, en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, nos dice que es todo aquello que va en contra de las leyes de Dios. Por otro lado, también tenemos que el pecado es una palabra, un acto contrario al plan de felicidad que Dios tiene para con el hombre. Ahora, también vamos a hablar sobre las diferencias entre pecado y tentación. ¿Qué es la tentación? La tentación es el deseo de querer hacer algo. Entonces podemos decir que tentación no es pecado. Un ejemplo, Jesús fue tentado, pero nunca cometió pecado. Entonces, las diferencias. Tentación
pensamiento, el deseo de querer hacer algo. Y pecado es la acción, el consentimiento. Bien chicos, ahora vamos a ver las clases de pecado. Tenemos dos clases de pecado, las que son el pecado venial y el pecado mortal. Empecemos por el pecado venial. ¿Qué es el pecado venial? Es ese tipo de pecado o el pecado que no te lleva a una muerte espiritual, pero que permaneciendo sin arrepentimiento y cometiéndose reiteradas veces, ese pecado venial se transforma o se convierte o llega a ser un pecado mortal. ¿Ok? No obstante, el pecado venial no rompe la alianza con Dios. También, ojo, pero sí la debilita la alianza con Dios. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Al pecado venial también se le conoce como pecado leve. Sería o es una negligencia, un tropiezo o una vacilación en el seguimiento de Cristo, o sea, en el camino que Dios y Cristo tienen planeado para nosotros. El cometer pecados veniales además añadiría tiempo en el purgatorio. En el sacramento de la confesión, los cristianos no tienen la obligación de culparse por los pecados veniales, como sí la tienen en los mortales. ¿Okay? El acto penitencial al inicio de la Eucaristía perdona solo, ojo, solo los pecados veniales. ¿Ok? Hay que recordar muy bien eso, que el acto al inicio de la Eucaristía perdona solamente los pecados veniales, no los mortales. ¿Cuál es el efecto del pecado venial? Como ya les venía comentando, es que debilita nuestra relación con Dios si acumulamos, como les decía, muchos de estos pecados veniales se cae o se convierte o se va a ser estos pecados veniales van a llegar a ser un pecado mortal. Condiciones para que se dé el pecado venial son 2 o 3, pero concuerda también con las del pecado mortal. Entonces vamos a dejar esas condiciones en la explicación del pecado venial. ¿Okay? Ojo, aquí sí, atentos. La reiteración de pecados, incluso aquellos que no son mortales, engendra vicios. ¿Okay? Los vicios, entre los cuales se distinguen los pecados capitales. Recordar eso. Subsanación, ¿cómo se borra o cómo se elimina el pecado venial? Me estarán preguntando. Bien, simple, con la Eucaristía y la confesión. ¿Ok? Eso es el pecado venial. Ahora vamos con la otra parte, que es el pecado mortal. El pecado mortal, su mismo nombre lo dice, es el que sí te lleva a la muerte. ¿Ok? Un pecado mortal es elegir conscientemente, es decir, que tú sabes y quieres hacerlo. Ese es un acto gravemente contrario a la ley divina y al fin último del hombre. ¿Cuál es el efecto del pecado mortal? Simple, rompe nuestro lazo con Dios y nos quita su gracia. ¿Okay? Nos quita parte de su gracia al cometer ese pecado mortal. Hay un dato muy importante, tal vez para cuando identificamos que hemos cometido un pecado mortal, que es el que no se puede comulgar. Tú me preguntarás, José, ¿y dónde encuentro yo eso? ¿En la Biblia o la iglesia dónde me lo dice? Simple, como te lo dije, lo encontramos en la Biblia. ¿En qué libro o en qué pasaje? Sí, en Primera de Corintios, el capítulo 10, versículo 29. ¿Okay? Las condiciones. Aquí vamos con las condiciones para el pecado mortal. Qué curioso. Empecemos por materia grave, ¿ok? Que es violar las leyes de Dios. O sea, el verbo y la acción. ¿A qué me refiero con el verbo? Tal vez si insultamos o agredimos de forma verbal a nuestro prójimo. Y la acción cuando tal vez con una acción, un ejemplo podría ser golpear a un prójimo o robar, por ejemplo, o lastimar o matar, etcétera, ¿no? Entonces, eso es la materia grave. El conocimiento, bueno, su mismo nombre lo dice, ¿no? Saber que lo que se está haciendo es grave, o sea, tener el conocimiento y decir, yo sé que esto está mal, pero lo voy a hacer, ¿ok? Como decir, yo sé que robar está mal, pero voy a robar y robo, ¿ok? Y el consentimiento es el querer hacerlo, o sea, la voluntad que tú llegas a tener para hacer o para cometer ese pecado. ¿Okay? El pecado mortal, recordar esto,
entraña la pérdida de la caridad y la privación de la gracia santificante. ¿A qué nos referimos con todo eso? Al estado de gracia. ¿Okay? Sin el arrepentimiento del hombre y el perdón de Dios, causa la muerte eterna en el infierno. El pecado mortal sin el arrepentimiento propio del hombre te lleva a ¿qué? A morir en el infierno por la vida eterna. ¿Okay? ¿Cómo borramos o cómo subsanamos, cómo sanamos nuestro templo de lo que es el pecado mortal? Si en algún momento cometemos o podemos cometerlo. Simple, o bueno, no tan simple, pero sí hay un perdón. ¿Cómo es? Con la confesión y la unción de los enfermos. Pero esta confesión y la unción de los enfermos debe ser un perdón en el cual tú de verdad sientas arrepentimiento. ¿Okay? Tú no puedes hacer una confesión si de verdad no estás arrepentido de tus actos. ¿Okay? Si hemos tenido la desgracia de cometer un pecado mortal, debemos pedir de corazón perdón a Dios y reconciliarnos cuanto antes, haciendo una buena confesión. ¿Por qué cuanto antes? Hay que recordar que ni tú ni yo sabemos cuándo va a ser la hora en la que Jesús baje otra vez, por segunda vez, a la tierra. Entonces es mejor que nos encuentre confesados y en gracia con Él y su Padre antes de que no. Bien, chicos, ahora que ya sabemos qué es el pecado y sobre el pecado venial y mortal, yo le voy a enseñar sobre los casos especiales, que son dos. El pecado original, que fue transmitido por nuestros primeros padres, Adán y Eva, y que se puede subsanar con el bautizo. El pecado imperdonable, si bien decir nosotros como seres humanos caemos en tentación, por ende cometimos pecados, esto puede ser perdonado por Dios. Pero también podemos cometer un pecado que no podemos subsanar y pensar que Dios no puede perdonarnos, que se le conoce como blasfemia, que es negar el poder divino de Dios. ¿Y dónde lo podemos encontrar? Lo podemos encontrar en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo del 19 al 20, que nos dice que Dios perdona a los pecadores que se arrepienten y que hacen lo que Él manda y tienen fe en Jesús. Bien, chicos, ahora hablaremos sobre los pecados capitales. Y los pecados capitales nos llevan a cometer otros pecados, que se puede combatir con las virtudes, que son: primero, la soberbia, es creerse superior al prójimo, y se puede combatir con la virtud de la humildad. Segundo, la avaricia, es el deseo de acaparar los bienes ajenos, y se le puede combatir con la virtud de la generosidad. La lujuria, es el deseo o pensamiento sexual, que se le puede contrarrestar con la virtud de la castidad. La ira, es la reacción o actitud ante una situación, y se le puede evitar con la virtud de la paciencia. La gula, es el deseo excesivo sobre comer y beber, y se le puede evitar con la virtud de la templanza. La envidia, es querer tener los bienes o logros del prójimo, y se le puede contrarrestar con la virtud de la caridad. Y por último tenemos lo que es la pereza, es el desgano ante las obligaciones o cosas espirituales, y que se le puede combatir con la virtud de la diligencia. ¿Qué nos invita Jesús respecto al tema del día de hoy? Jesús nos invita a que si nosotros caemos en pecado, Él nos puede perdonar a través del sacramento de la confesión, siempre y cuando vea un verdadero arrepentimiento entre nosotros. Muy bien, ya que sabemos a qué nos invita Jesús, vamos a hacer nuestro compromiso. Nos comprometemos que a partir de hoy, si caemos en pecado o en tentación, vamos a aferrarnos a las 7 virtudes que tenemos. Muy bien, eso es todo, nos vemos hasta el próximo video, pero no olvidemos de escuchar misa todos los domingos por el fanpage de la Parroquia Sagrada Familia. Y si no tenemos internet en casa, podemos ver por la transmisión en vivo de la catedral a las 11 de la mañana. Nos vemos, chicos, hasta la próxima.